Si eres de Latinoamérica y has visitado Estados Unidos, seguramente has visto grandes diferencias, calles bien pavimentadas, te sientes seguro y en general una infraestructura impresionante. ¿Te has preguntado por qué existen países que prosperan económicamente y otros que fracasan rotundamente? Bueno, no te lo preguntes más porque aquí está la respuesta. Descúbrela de la mano de Daron Acemoglu y James Robinson, ganadores del Premio Nobel de Economía. Why Nations Fail, o en español, ¿por qué los países fracasan? Libros y dinero. Basically what we do is we buy and sell currencies against the dollar. Libros y dinero. Libros y dinero. Existen libros que son un parteaguas. Libros que no solamente te dan respuestas, sino que te dan nuevas herramientas para que puedas enfrentar al mundo de una mejor manera. Tu capacidad para resolver problemas es una medida de inteligencia. Y después de leer este libro, te puedo decir que tengo mejores herramientas para entender las cosas que hacen que una nación prospere económicamente y las que hacen que tenga estancamiento y se genere mayor pobreza. No solamente eso, también este conocimiento te puede ayudar a mejorar tu negocio. Las mismas estructuras que generan instituciones de prosperidad económica generan equipos de trabajo exitosos. Vamos a descubrir qué características tienen los países que prosperan económicamente. Como ya sabes, siempre compartimos 3 ideas que son altamente disruptivas o que creo que generan un valor impresionante. Antes de esas 3 ideas, quiero darte más contexto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay países que prosperan y otros que parecen estar destinados al fracaso? Muchos piensan que todo depende del clima, la geografía, la cultura o la religión. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo explicas que Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, estando una al lado de la otra, compartiendo prácticamente el mismo entorno natural y la misma cultura, tengan realidades tan distintas? Por ejemplo, del lado de México, el ingreso es mucho más bajo, la mayoría de las personas no estudiaron preparatoria y no tienen servicios de salud. La esperanza de vida es más corta y existe una tasa de embarazos adolescentes mucho más elevada. En Estados Unidos, por lo contrario, la gente gana 3 veces más, la mayoría estudiaron la preparatoria y aunque podamos cuestionar los sistemas de salud de Estados Unidos, la mayoría cuenta con Medicare y la esperanza de vida se encuentra dentro de los estándares globales de los países desarrollados. Además, si vives en Nogales, Arizona, en Estados Unidos, no tienes el temor del crimen organizado, sabes que tienes caminos seguros y servicios públicos que son suficientes. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué estas 2 ciudades que son tan cercanas son tan diferentes? La diferencia clave está en las instituciones. Daron Acemoglu y James Robinson, en su libro Why Nations Fail, nos muestran que los países fracasan cuando sus instituciones son extractivas y prosperan cuando son inclusivas. Las instituciones inclusivas son aquellas donde hay pluralidad económica y política, donde distintas personas y grupos pueden participar en la toma de decisiones, donde no todo el poder ni la riqueza están concentrados en una élite. ¿Por qué es esto tan importante? Porque cuando diferentes agentes económicos tienen voz, generan demandas diversas que influyen en la política. Eso obliga a que los recursos y las oportunidades no se repartan entre unos cuantos, sino que se distribuyan más ampliamente. Hay más gente en la cancha, más competencia, más innovación, más crecimiento. Por el contrario, las instituciones extractivas concentran el poder en una minoría. No hay pluralidad, no hay competencia, solo extracción de riqueza, de talento, de futuro. Pero incluso con instituciones inclusivas se necesita algo más. Un Estado central fuerte, un Estado capaz de hacer cumplir la ley, de recaudar impuestos de forma efectiva, de garantizar la seguridad. Un Estado que impida que grupos armados bloqueen caminos, que el crimen organizado cobre piso o que los ciudadanos vivan con miedo. Sin un Estado fuerte no hay cancha pareja y sin cancha pareja no hay juego limpio. Ahora bien, ¿qué activa todo esto? Aquí entra un concepto fascinante, la destrucción creativa. La destrucción creativa es el motor del crecimiento económico. Es cuando una nueva tecnología reemplaza a otra menos eficiente y genera mejores resultados. Por ejemplo, piensa en la revolución industrial. El taller artesanal fue desplazado por la producción masiva, el resultado: más calidad, menor costo, más acceso. Y esto, claro, genera ganadores y perdedores, pero en una economía sana eso es evolución. Los países con instituciones inclusivas permiten la destrucción creativa. Los extractivos la bloquean, porque la innovación amenaza a los que están en el poder.
Y aquí llegamos a los momentos clave, los critical junctures, eventos que sacuden el sistema y abren una puerta al cambio. Por ejemplo, la peste negra del siglo XIV. La peste negra redujo drásticamente la población de Europa. Y aquí la pregunta no es solo qué pasó, sino qué sucedió después de esto, o qué decisiones se tomaron posterior a esto. Estos son los turning points, los momentos donde una sociedad elige ir hacia la inclusión o hacia la extracción. A ver, piensa lo siguiente. Vamos a imaginar cómo se encontraba Europa en ese momento. Teníamos una Europa donde existía una élite que eran los dueños de la tierra y tenían siervos a los cuales tenían en pésimas condiciones de trabajo y ellos generaban la riqueza para estos dueños de tierra. Cuando baja la densidad poblacional, empieza a ocurrir un fenómeno interesante. Estos siervos se dan cuenta que hay menos mano de obra, por lo tanto, al tener menos oferta de trabajo y mayor demanda, ¿qué ocurre? Empiezan a exigir mejores sueldos y la gente empieza a pagar mejores condiciones de trabajo. Parecería que el mismo evento podría detonarse en mayor inclusión para todos, ¿verdad? Pero aquí es donde los turning points cobran valor. En Europa occidental se generó mayor inclusión, mejores condiciones de trabajo. En Europa del Este ocurrió todo lo contrario. La gente y las élites del poder decidieron regular los salarios. Los señores reforzaron el control. Repito, congelaron salarios y ataron a los trabajadores a la tierra. Mismo evento, decisiones distintas, resultados radicalmente opuestos. Esto es lo que nos enseña este libro. El fracaso o el éxito de una nación no está en su ADN, está en sus elecciones institucionales. Y esas decisiones, aunque parezcan lejanas, están más cerca de ti de lo que crees. Muy bien, ahora vamos a las 3 grandes ideas. Estuve pensando qué destacar de este libro. Es un libro muy robusto y me quedo con 3 cosas que son impresionantes. Número 1, tiene que ver con el desarrollo de instituciones extractivas en México. ¿Por qué en México tenemos una élite que se aprovecha sistemáticamente de los demás versus un Estados Unidos donde, al menos a la fecha, hay un mayor nivel de competencia y mayor inclusión tanto política como económica? ¿Cuál es la diferencia de raíz entre estos dos países? La idea número 2 rompe con una de las creencias más arraigadas en mi ser. Hace años, tal vez como tú, yo pensaba que la corrupción, el abuso de poder era inevitable. Entonces, en algún momento, yo pedía crecimiento económico aunque existiera corrupción. O sea, no me importa que roben, políticos roben lo que quieran, pero por favor generen crecimiento económico. La idea número 2 es importantísima porque aquí me di cuenta que no se puede generar crecimiento económico cuando existen instituciones extractivas. Te lo ejemplifico de una manera perfecta y romperé un paradigma así como lo rompí en mí mismo. Y en la idea número 3, regreso a México, pero ahora regreso al sector empresarial. ¿Por qué en México se frena la destrucción creativa y no tenemos empresarios innovadores? Te comparto los argumentos de Why Nations Fail. Idea número 1. Contraste entre México y Estados Unidos. 2 naciones casi al mismo tiempo, ambas con un vasto territorio, ambas producto de un proceso de independencia, pero sus caminos no podrían ser más distintos. Estados Unidos se convierte en una república pluralista. México se convierte en un imperio con corona prestada. ¿Por qué? La respuesta no está en la cultura, ni en la religión, ni siquiera en los recursos naturales. La respuesta está en las instituciones que heredaron y las decisiones que tomaron en los momentos clave. La raíz colonial, 2 modelos opuestos. La colonia española en América, y especialmente en Mesoamérica, no vino a poblar, ni a integrar, ni a construir desde cero. Vino a extraer. Los pueblos indígenas de estas tierras, como los mexicas, tenían estructuras políticas, sistemas tributarios y jerarquías claras. Todo lo que los colonizadores tenían que hacer era derrocar a los líderes locales y apropiarse del aparato de extracción existente. Y eso hicieron. De hecho, el sistema de extracción sistemático se generó en México y luego bajó a Perú. El oro, la plata, las tierras ricas y fértiles y sobre todo la mano de obra indígena se convirtieron en un botín bajo un sistema institucional que premiaba la acumulación por saqueo, no por innovación. Mientras tanto, en lo que hoy es Estados Unidos, la historia fue muy distinta.
Los colonos ingleses no encontraron ni civilizaciones densas, ni tierras fértiles fáciles de explotar, ni estructuras de poder centralizadas que pudieran capturar. Lo que sí encontraron fue la necesidad de trabajar ellos mismos la tierra, de organizarse para sobrevivir, de crear reglas para convivir. Y así, las primeras asambleas locales, las leyes comunitarias y los mecanismos de participación surgieron como necesidad, no como idealismo. Y aunque hubo injusticias como la esclavitud o el genocidio indígena, el modelo institucional no fue diseñado para extraer riqueza de una clase pasiva, sino para generar crecimiento con participación activa. Y aquí algo que también me sacudió profundamente, porque en México algunos de nuestros grandes héroes de la patria son los pioneros de estas instituciones extractivas o los mismos que las reforzaron. El momento perdido de México, Iturbide y la Constitución de Cádiz. En 1812, desde España, se promulga la Constitución de Cádiz, un documento que rompía con siglos de absolutismo. ¿Sabes qué decía? Que se acababan los trabajos forzados, que se limitaba el poder del rey, que se reconocían derechos ciudadanos a amplios sectores, que se abría un camino hacia instituciones más inclusivas. Era imperfecta, sí, pero en los términos de Why Nations Fail era una puerta abierta a instituciones más inclusivas. O sea, si lo que nuestros grandes héroes de la patria querían era llevarnos hacia una mayor participación ciudadana e inclusión, hubieran optado por adoptar la Constitución de Cádiz. ¿Y qué hizo Agustín de Iturbide? La rechazó. La razón, muy simple. Esa Constitución amenazaba el sistema de privilegios que él y su clase querían preservar. Iturbide no buscaba un país más libre, buscaba un país donde la élite criolla reemplazara a la élite española, sin cambiar las reglas del juego. Así que no construyó una república, se coronó emperador. Fue la consagración de un modelo institucional extractivo que venía desde la colonia. Fue, como dirían Acemoglu y Robinson, la cicatrización de una herida que nunca sanó. Estados Unidos. Otra decisión, otro destino. Mientras México consolidaba el poder en una élite que heredaba el modelo colonial, Estados Unidos expandía el derecho al voto, establecía contrapesos y protegía la propiedad privada con tribunales funcionales. Allí la inclusión no era perfecta, pero avanzaba. Aquí, la exclusión no fue un accidente, fue el plan. ¿Qué aprendemos de esto? Que los países no fracasan porque quieren, fracasan porque deciden proteger sistemas que benefician a unos pocos, aunque eso signifique condenar a muchos. Y la historia de Iturbide, lejos de ser heroica, es una advertencia de lo que pasa cuando, en un momento de oportunidad histórica, un país elige mirar hacia atrás en lugar de avanzar. Y aquí pongo un asterisco porque también es el caso de Porfirio Díaz. Imagínate un Estados Unidos en el cual ya existen bancos, llega la revolución industrial, patente de ideas, propiedad privada, y entonces más gente empieza a generar ideas, las patenta, pide préstamos y hace grandes negocios. ¿Y qué ocurre en México? En el porfiriato, 2 bancos controlaban el 60% del mercado. Pésimas condiciones de crédito. ¿Tú crees que a Porfirio Díaz le convenía generar una mayor entrada a diversos competidores en la banca nacional? Pues no, porque obviamente otros bancos afectarían a sus compadres, a los amigos que tienen estos grandes negocios y monopolios de los cuales se beneficia esta misma élite. Un segundo asterisco, por ejemplo, en Guatemala, los gobernantes de los 90, presidente, el que lleva finanzas y otro de los más importantes, eran justo descendientes directos de conquistadores españoles. Aquí puedes ver qué tan duro es el establecimiento de las élites y los sistemas de extracción que perduran a través del tiempo, más allá de la era colonial. En la idea número 2, rompo este gran paradigma. Sigan robando, pero generen crecimiento económico. Y te lo explico con una gran historia. El caso del Congo y el veneno invisible del poder. ¿Puede un país tener recursos naturales, abundantes, ingresos millonarios por exportaciones y aún así ser uno de los lugares más pobres y caóticos del planeta? Déjame contarte la historia de un hombre que viajaba por Europa, no en jet privado, eso sería demasiado común, sino en un Concorde. Sí, ese avión supersónico que solo los presidentes más ricos y los dictadores más extravagantes podían permitirse. Su nombre, Mobutu Sese Seko. Gobernó Zaire, lo que hoy conocemos como República Democrática del Congo.
con puño de hierro durante más de 30 años. Mientras su pueblo sufría hambruna, enfermedades y guerra, Mobutu compraba castillos en Bélgica, llenaba cuentas bancarias suizas y transformaba el estado entero en una maquinaria de extracción personal. Pero no te equivoques, esto no es solo la historia de un tirano excéntrico, es la historia de por qué los países fracasan. Y es también el momento donde se rompe uno de los grandes mitos, el mito de que los países pobres lo son porque no saben cómo desarrollarse, porque no tienen los conocimientos técnicos o porque su cultura no promueve el trabajo. Acemoglu y Robinson en Why Nations Fail te dicen algo incómodo pero brutalmente cierto. Los países fracasan porque quienes tienen el poder deciden que así sea. Sí, escuchaste bien, deciden. Porque permitir crecimiento económico real implicaría abrirle las puertas a nuevas voces, nuevos jugadores, nuevas empresas, a la destrucción creativa. Y en sistemas como el de Mobutu, eso es inaceptable, porque destruiría su monopolio del poder. Para esta última idea tuve dudas. No sabía si exponer algo que pudiera ser viral, pero que pudiera generar molestia dentro de una élite empresarial y política en México. Aquí critican a uno de los empresarios favoritos de México, Carlos Slim, y lo contrastan con otro gran empresario, pero con instituciones drásticamente diferentes. Vamos a la idea número 3. Slim, Gates y lo que el dinero no puede comprar. Dos hombres, dos fortunas monumentales y dos caminos radicalmente distintos para llegar a la cima. Hace poco se viralizó un video de Carlos Slim llamando imbéciles a grandes economistas y desacreditándolos porque ellos nunca habían pagado una nómina. Aquí te digo qué es lo que hicieron James Robinson y Daron Acemoglu para hacer enojar tanto a este magnate. Capitalismo de cuates, le dedican a usted en su libro ¿Por qué fracasan las naciones? Un capítulo entero. No, ese es el del chismo, el del mentiroso mexicano de Monterrey. Pero ¿qué les diría sobre lo estructural? Son unos imbéciles que ponen las cosas sin saber qué escriben. Si eso piensan los premios Nobel, son unos estúpidos. Carlos Slim trató de descalificar a los economistas diciendo que ellos nunca habían pagado una nómina, cuando las acusaciones tenían que ver con tráfico de influencias, monopolio que bloquea la libre competencia y una manipulación del Estado de Derecho que favorece únicamente a la élite en el poder. Ahora Luis, háblanos un poco de la historia de estos dos personajes. Bill Gates se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, creando desde cero una empresa que cambió la historia de la computación, pero eso no lo salvó de enfrentarse al poder del Estado. En 1998, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Microsoft por abuso de poder monopólico. La empresa había vinculado su navegador Internet Explorer con el sistema operativo Windows y eso desató una batalla legal. Porque en un país con instituciones fuertes, ni el hombre más rico está por encima de las reglas. Viajemos a México. Carlos Slim, también uno de los hombres más ricos del planeta, no construyó su fortuna desde la innovación tecnológica. Su gran golpe vino en 1990, cuando el gobierno mexicano privatizó Telmex, la empresa nacional de telecomunicaciones. Y aquí viene lo interesante. Slim ganó la licitación. Todo parecía limpio, competitivo, legal, pero la historia no termina ahí. Gracias a su cercanía con las élites políticas y a un diseño de licitación hecho a la medida, Slim obtuvo condiciones extraordinarias. Pagó con plazo extendido y, lo más sorprendente, usó los propios dividendos de Telmex para pagar Telmex. O sea, te vendo este negocio, págamelo como puedas y con lo que vayas generando de este mismo negocio. Interesante, ¿no? Lo que antes era un monopolio estatal se convirtió en un monopolio privado y fue literalmente una mina de oro. Slim no innovó, Slim aprovechó un sistema y ese sistema estaba diseñado para premiar la cercanía al poder, no la competencia justa. Pero el punto de quiebre viene en 1999, cuando Slim lleva sus tácticas a Estados Unidos, compra la cadena CompUSA, otorga una franquicia a una empresa llamada COC Services y rompe el contrato casi de inmediato. Solo que esta vez está en Dallas, Texas, y ahí no hay recursos de amparo. Porque paréntesis,
En México, cuando Slim enfrentó demandas legales por el monopolio de Telmex, recurrió a un recurso que, según los autores, existe en México y no existe en Estados Unidos, el derecho de amparo. Carlos Slim está amparado. En Dallas no existe este recurso. Ahí no hay compadres en la corte, ahí perdió. El juez dictaminó un fallo de $454 millones en su contra y el abogado de la parte demandante, Mark Werner, soltó una frase que vale más que muchos libros. El mensaje de este veredicto es que en esta economía global, las empresas deben respetar las reglas de las instituciones de Estados Unidos si quieren hacer negocios aquí. Cuando Slim fue sujeto a las instituciones estadounidenses, sus tácticas habituales para hacer dinero no funcionaron. Y ahí está el corazón del libro Why Nations Fail. No es el talento, no es el origen, ni siquiera es la ambición. Es el tipo de reglas que rigen el juego. Donde las instituciones son débiles, gana el más cercano al poder. Donde las instituciones son fuertes, gana el que respeta las reglas. Tantas cosas puedo decir de este libro. O sea, quiero que te quedes con los básicos. Instituciones inclusivas generan crecimiento económico. Las extractivas generan estancamiento. Los critical junctures son eventos que nos sorprenden, son de grande magnitud, como la peste negra, la revolución industrial, y esto nos hace tomar decisiones. Nos puede hacer tomar decisiones hacia la inclusión o hacia la exclusión. Estos se llaman turning points. Por ejemplo, un ejemplo más, en la revolución industrial, muchos países de Europa, Europa del Este principalmente, el Imperio Austrohúngaro también, bloquearon el desarrollo ferroviario. ¿Por qué bloquean el desarrollo de trenes en su zona? Pues porque más trenes generaría más movimiento de estos ciervos que se encuentran en áreas rurales hacia áreas urbanas. Y si tú eres un señor feudal, pues no quieres perder a tus ciervos, no quieres perder el control sobre ellos. Y concentración urbana genera que la gente se reúna en pubs y en lugares públicos y tengan mayor diálogo sobre sus condiciones de trabajo. Genera mayores actores tanto económicos como políticos. Algo que me parece muy relevante de estas instituciones inclusivas es que tienen que tener un Estado central fuerte para que la ley se aplique, para que se respete el derecho a la propiedad y para que se garantice la seguridad. Algo que estamos padeciendo drásticamente en Latinoamérica y especialmente hoy en México. En un país que tiene instituciones inclusivas, no te preocupas por abrir un negocio y que llegue el crimen organizado a pedirte dinero. No te preocupas porque vas a salir a carretera y en un camino encontrarás un grupo paramilitar pidiéndote el pago de vacuna, algo que existía en los 90s en Colombia. No te preocupas porque la violencia esté pulverizada en todo el país. Hay una frase que me fascinó de este libro, citan al sociólogo Max Weber y es con la que quiero cerrar este podcast. Queremos un Estado que sea lo suficientemente fuerte, que haga que la ley se cumpla y que vivamos en un país seguro. Esta frase dice, un Estado central fuerte nos da la monopolización legítima de la violencia de una sociedad. Max Weber. O sea, que no todos puedan ejercer la violencia, solamente la ejerza el Estado para garantizar que la ley se cumpla y que se respeten tus derechos. Muchísimas gracias por escuchar Libros y Dinero. Si quieres saber más de esto, sígueme en mis otras redes sociales. Me vas a encontrar como Luis Cuevas 360 en Instagram, en YouTube también. Y si quieres escuchar el podcast y que te lleguen alertas cuando tengamos un nuevo episodio, por favor, activa la campanita. Además, si te gusta, compártelo con quien quieras.